Bien, seguidores de Reporteros 365, nos encontramos con el candidato a la segunda presidencia, Miki Torres, quien va a conversar sobre su propuesta electoral. Escuchemos lo que tiene que decir. ¿Por qué no? Iniciar, componer también el trabajo del plan de gobierno que tiene Keiko Fujimori, que lo está corroborando Miki en campo. Hoy vamos a hacer un recorrido por temas que tienen que ver con el tema agrícola, con el tema de MIPES, con los pequeños comerciantes en Sullana, y vamos a inaugurar finalmente el local provincial en Sullana. Muy buenos días, muchísimas gracias por este recibimiento. En realidad muy contento de estar acá en Piura, acompañado con nuestra candidata al Senado regional, Carla, a quien ya la conocen en realidad y que tiene una vasta experiencia en todo lo que es el ámbito parlamentario, a nuestro hoy congresista Eduardo Castillo, que también candidatea con el número 1 hacia esta Cámara de Diputados. Y quien les habla, que viene como parte de la plancha presidencial. Como saben, Keiko me ha permitido junto a Lucho Galarreta acompañarla dentro de la plancha presidencial con un objetivo claro, y este es poner orden en el país. Lo que nosotros necesitamos es volver a ese orden que permitió rescatar a nuestro país de una de las crisis más graves que tuvimos allá en la década de los 90, luego de muchos años en donde sentimos que nuevamente el Estado ha estado alejado de la población. Requerimos volver a poner orden y volver a rescatar a nuestra patria. No, agradecerte, Miki, tu presencia acá en Piura. Esto es muy importante como fuerza popular, gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Creo que Miki tiene una gran misión el día de hoy en nuestra región Piura, que está azotado por la delincuencia. Ayer ha habido un muerto en Paita con 5 balazos y otra persona herida. Vivimos en la zozobra, Miki. Creo que nosotros somos la fuerza política que tiene la experiencia para poder combatir principalmente este tema, la inseguridad ciudadana que nos hace vivir, vamos a decir, acorralados, ¿no? Con miedo de que nuestros hijos salgan. Yo soy madre de 3 hijos y creo que todos los ciudadanos lo consideran uno de los temas más importantes, ¿no? Efectivamente, el congresista actual, Eduardo Castillo, ha mencionado un recorrido muy importante que es parte del plan de gobierno de Fuerza Popular y la reactivación económica que necesita nuestro país, porque parte de uno de los problemas más álgidos es el desempleo que se tiene, y creo que el Perú tiene la posibilidad de destrabar, especialmente, Miki lo contará, quizás en 30 días podamos soltar más de 18.000 millones de dólares que están detenidos, inversión pública y privada para generar desarrollo y empleo, que es muy importante. Y Piura es una de las regiones que tiene muy grandes proyectos que están trabados, ¿no? Y lo principal, visitar a nuestros hermanos agricultores y pescadores, que son el motor principal. Miki es un especialista en MIPES, el pequeño y mediano emprendedor de nuestra patria, que en cierta manera hoy se siente desprotegido y que el Estado está a espaldas a ellos, ¿no? Gracias y encantado que nos acompañen en nuestro recorrido y lindo tenerte acá. Gracias, Carlos. Gracias. De hecho, creo que antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan a bien, creo que es importante poner orden, propiamente dicho, en cuál es la mirada que nosotros tenemos hacia un gobierno de Keiko Fujimori y del equipo que está preparado para asumir la presidencia de la República. Bajo la visión que nosotros tenemos, a finales de la década de los 80, el Perú está en una situación de lo más crítica. Llega don Alberto Fujimori junto con un equipo maravilloso de hombres y mujeres que saben rescatar al país y que salimos adelante de una situación que era una pesadilla. 2/3 partes del país estaba dominado por el terrorismo, teníamos una pobreza del 60%, teníamos una guerra con el Ecuador. Sin embargo, ellos nos demostraron que hasta en una situación tan crítica como la vivida podíamos salir adelante. Luego del fujimorismo hemos tenido 25 años de ausencia de parte del Estado. Y eso nosotros lo hemos podido corroborar en cada una de las visitas que hemos hecho durante todos estos años y que ahora también volvemos a hacer convalidando el plan de gobierno que tenemos.
En cada una de nuestras visitas lo que encontramos es un hartazgo de parte de la población, señalando de que el Estado ha estado de espaldas, el Estado ha estado ausente. Y claro, no faltan evidentes críticas respecto a lo que podría haberse hecho. Y lo que nosotros tenemos que explicar, además de una oportunidad, es que durante estos 25 años el fujimorismo no ha podido ser gobierno. Nosotros podemos hablar de la gestión de los 90, pero luego de ello no hemos podido ser gobierno y con eso se ha generado una falta de atención a la población que nosotros queremos cambiar. Es por eso que nosotros, nuestro objetivo es lograr ganar estas elecciones, poder ser gobierno y demostrar que una gestión eficiente, efectiva, puede traer, primero, seguridad. Que la seguridad es el componente fundamental para poder desarrollarnos. Sin seguridad nosotros no podemos vivir, sin seguridad no podemos trabajar, no podemos emprender, no podemos invertir. Es el primer paso. Luego de eso, tenemos que poner orden también dentro de nuestra economía. Pero para poder poner orden dentro de nuestra economía, al primero que hay que ordenar es al propio Estado. Hoy por hoy vemos que la persona, el emprendedor que quiere salir adelante, sea un productor agrario, sea un artesano, sea un emprendedor en la zona urbana, no solamente tiene que lidiar con los delincuentes, sino que además tiene que lidiar con un Estado que lo único que busca es poner multas, que lo único que busca es cobrar impuestos, y eso tiene que acabar. Nosotros tenemos una propuesta concreta de construir formalidad, en vez de estar combatiendo la informalidad como en más de una oportunidad se ha hecho. Desde el Congreso se puede apoyar medidas. Es como cuando se apoyó a la reconstrucción con cambios. De hecho, en el último fenómeno del Niño que se tuvo que afrontar, el Ejecutivo pidió un respaldo de parte del Legislativo y ahí se demostró que cuando la situación es crítica, cuando se enfrenta una dificultad de tal magnitud, no hay colores, no hay banderas, todos se tienen que poner de acuerdo y se demostró con Carla, con los distintos representantes que en ese momento estábamos dentro del Parlamento y en menos de 48 horas se logró una norma. Ahora, ahí el detalle. Podemos lograr normas, podemos lograr leyes que puedan ser muy útiles. Sin embargo, si esas leyes no son implementadas o no son reglamentadas por el Ejecutivo, las cosas difícilmente se pueden lograr. O, por ejemplo, el congresista Eduardo, quien ha impulsado varias normas, dentro de ellas la fortificación del arroz, ¿no? El arroz fortificado. Pero claro, una medida tan importante para combatir la anemia en nuestro país, pero que sin la reglamentación debida de parte del Ejecutivo, difícilmente se puedan lograr resultados. Es por eso que la tenemos clara. No solamente necesitamos tener una representación importante en el legislativo, sino que queremos finalmente poder llegar a la presidencia de la República para poder hacer gestión, para poder ejecutar en favor de la población. Para Miki Torres, el tema hablaba justamente de la agricultura. Sí. Bajo Piura es un lugar que vive mucho de la agricultura y está totalmente abandonado. ¿Cuál es la propuesta de llegar al Senado para levantar el tema de la agricultura en parte de Bajo Piura y otros sectores de la región? Sí, a ver, nosotros tenemos que volver a las mejores prácticas de los 90. ¿Esto qué quiere decir? Que en la agricultura nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que dar infraestructura básica, maquinaria a nuestro sector agrícola para que puedan salir adelante. No solamente eso, sino que tenemos que acompañarlos con una asistencia técnica adecuada. Uno de los componentes más importantes que ha demostrado tener resultados es la asociatividad. Esto quiere decir ayudar a los pequeños agricultores a que puedan coordinar su producción y poder ofrecerla en conjunto al mercado. Pero eso no lo pueden hacer solos. Eso lo tienen que hacer al costado o de la mano de un Estado que les vaya guiando en el proceso, que les vaya guiando en el camino, que les diga cuál es el tipo de producción que se tiene que hacer, que les dote de semillas adecuadas, que les pueda dar el financiamiento que es tan importante, ¿sí? Un adecuado financiamiento, ¿para qué? Para que ellos puedan en conjunto poder presentarse a un mercado determinado y así poder desarrollar su propia economía. Cuando nosotros hablamos con los productores o con los artesanos o con aquellos pequeños emprendedores en las zonas urbanas, siempre nos dicen lo mismo, nos dicen, oye, yo no pido grandes cosas de parte del Estado. Yo en realidad lo que necesito de parte del Estado es, uno,
que me den seguridad. Que yo pueda abrir mi bodega, que yo pueda desarrollar mis cultivos, que yo pueda hacer mi actividad sin estar temiendo de que le vaya a pasar algo a mi familia o a los escasos bienes que pueda tener. Pero lo segundo que también dicen es, y lo otro que quiero es que el Estado no me fastidie. Que si el Estado aparece, sea para, oye, ¿sabes qué? Hay una oportunidad para poder acceder a un crédito determinado. O ¿sabes qué? Hay asistencia técnica o te he conseguido un mercado específico para tu producción. Ahí es donde quieren ver al Estado. Pero no, hace mucho tiempo en realidad encontramos a funcionarios que parece que entienden las cosas de manera al revés, como si la ciudadanía o el productor agrario o el artesano estuvieran al servicio de los gobernantes, cuando es exactamente lo contrario, ¿no? Dicen, oye, acá solamente vienen para poner multas, acá solamente vienen para poner impuestos, acá solamente vienen para poder hacer que nosotros hagamos trámites y trámites y trámites. Hace poquito estábamos en la región San Martín, este sábado estuvimos con Keiko conversando con artesanos que nos decían el Estado para lo único que aparece es para pedir que nos inscribamos en el RUC y para pedir que paguemos impuestos. Cuando en realidad no tenemos calles, no tenemos colegios, no tenemos postas médicas, no tenemos lo mínimo e indispensable. Para la agricultura, maquinaria. Para la agricultura, asistencia técnica, acceso al crédito, mercado que es lo más importante. Buenos días, Gisela Lachira de Reporteros 365. De llegar a un eventual gobierno, ¿cuáles son los principales proyectos que van a priorizar para Piura, teniendo en cuenta que ahora mismo con las lluvias que se vienen, Piura no cuenta con un drenaje pluvial? Ayer el programa periodístico Punto Final sacó un informe de que la NIN no tiene el presupuesto y por eso es que esta obra tan importante para Piura, porque por eso nos inundamos cuando solamente hay una lluvia de 6 milímetros, van a canalizar de llegar a un eventual gobierno por Piura. Y otra pregunta también es, ¿cómo van a diferenciarse de las otras campañas teniendo en cuenta el antivoto? En el tema de la infraestructura necesaria, ahí les voy a pedir tanto a Carla como a Eduardo que nos ayuden a aterrizar en las obras de infraestructura concreta. Lo que yo sí quiero compartir con ustedes es la lógica que tenemos, en el sentido de, número uno, somos conscientes de que toda obra de infraestructura no solamente es para atender la necesidad propia que se quiera atender, sino que adicionalmente es una gran oportunidad de generación de puestos de trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos y decimos, oye, hay más de 126 obras que se encuentran paralizadas, decimos, acá las cosas nuevamente están de cabeza. Necesitamos destrabarlas. Necesitamos tener un equipo que logre destrabar de manera rápida y directa estas obras que no solamente atienden una necesidad específica, sino que, como les digo, generan un dinamismo económico, generan puestos de trabajo y generan, por lo tanto, un bienestar dentro de la colectividad. Concentración, sobre todo, en proyectos relativos al agua. Nosotros somos conocedores, desde el presidente Fujimori lo tenemos clarísimo, de que el agua lo es todo. Y nos lo dicen todos los vecinos, nos lo dicen todos los pobladores con quienes conversamos. Y cuando hablamos de agua no solamente nos referimos a agua para vivir, sino a agua para producir. En el campo, todo lo que son proyectos de irrigación, atender la problemática, conceptos fundamentales en los cuales nos tenemos que concentrar, porque es el punto de partida. Así como les digo, oye, sí, pues el Estado tiene que dar la seguridad, las condiciones necesarias para poder desarrollarnos en nuestra vida. Inmediatamente después viene, oigan, el agua para el consumo, poder desarrollar nuestra actividad agrícola. Quedo todavía con el antivoto, pero paso con Carla y con Eduardo para que les hablen sobre temas de infraestructura. Mira, yo quiero agradecer acá a Miki porque él era parte del Congreso de la República en 2017 cuando se aprobó esta ley en 48 horas de reconstrucción con cambio, la 30556. Keiko estaba acá en Piura. Keiko se quedó 3 meses acá en Piura. No permitía fotos ni nada, pero ella estuvo acá, ¿no? Atendiendo a la población, especialmente la población más damnificada que todos los piuranos conocemos, que fue Catacaos y Curamori, soterrado por el fenómeno, destruido a su totalidad. Inmediatamente nos pidió aprobar esta ley, una propuesta que llevaba como presupuesto 26.480 millones.
se pudieron colocar más de 14.204 intervenciones, de las cuales casi 3.000 eran para Piura, en las cuales se encontraban los drenajes pluviales de 5 provincias: Sullana, Talara, Paita, Piura y Sechura. Luego teníamos el plan maestro para el río Piura, que es el más complicado y el que nos hace daño, como también los últimos 21 kilómetros del río Chira, que perjudica muchísimo a Miramar, Vichayala, Motape y Tamarindo, ¿no? Todo este dinero fue transferido al gobierno regional de ese entonces. Lamentablemente, no tenemos ni siquiera un expediente técnico y, como bien ha dicho Gisela, hoy no existe ese dinero. No sabemos qué ha pasado y no tenemos ni siquiera un documento que nos diga: acá está el expediente técnico, se necesitan 1.800 millones para los drenajes y poderlo concluir. Yo creo que acá, igual que ha pasado con el Alto Piura, cual quiero agradecer a Fuerza Popular, porque desde que yo sé, antes cuando Keiko ha sido congresista, desde el 2011, en mi situación de congresista, se lograba poner en la ley de presupuesto, queridos amigos, el Alto Piura. Y la bancada de Fuerza Popular hasta el año pasado lo colocó en la ley de presupuesto. Lamentablemente, esa plata la devolvía el gobierno regional. El señor Neira, creo que un hecho importante, lo ha devuelto al gobierno central. Yo creo que políticas públicas como el tipo de la vulneración del fenómeno del niño, drenajes, plan maestro de un río y en este caso el Alto Piura o Puechos, lo tiene que manejar el Ejecutivo. Lamentablemente hemos visto que el gobierno regional no ha tenido la capacidad de hacerlo. Entonces, en el plan de gobierno de Keiko, vamos a tratar de que estas grandes obras, especialmente para el manejo hídrico y poder tener fuentes nuevas, reservorios nuevos, tiene que ser como una política pública nacional que está dentro del plan de gobierno. Sí. Un ejemplo clarísimo de lo que mencionamos es porque acá en Piura tenemos 1.500 kilómetros de canales de riego que no están revestidos. Eso es algo que no se puede aceptar. Sí. De hecho, alrededor del Perú son 30.000 kilómetros de canales de riego. En un gobierno de Fuerza Popular, lo que nosotros aspiramos, por ejemplo, es que a esos 30.000 kilómetros y 1.500 de Piura estén completamente revestidos. Eduardo. Sí, para comentar más o menos, ya que tocas el tema de las lluvias, y ya sabemos que ya hay un decreto de peligro inminente de riesgo de fenómeno del Niño en el mes de marzo. Yo ya me reuní con el viceministro de la PCM, el viceministro Gavidia, y quien ha convocado como la participación, como la municipalidad de Piura, como Indesia, ha estado el jefe de Indesia, ha estado el Agricultura, ha estado el Ministerio de Vivienda a través de Otasto, porque toda la ciudad de Piura colapsa ante una lluvia. Está evidenciado por Senami que se vienen lluvias de moderada intensidad para el mes de marzo. Entonces, los hemos convocado y ellos se han trasladado el día siguiente. Yo estuve con ellos el miércoles y se han trasladado a Piura, y efectivamente ya Carla ha narrado lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Y adicional a ello, adicional a la desidia del gobierno regional en ese entonces del expresidente Reinaldo Gilbe, que estaba quien fue el responsable de no ejecutar este presupuesto para la reconstrucción con cambios. Ahora se le ha asignado al gobierno regional 40 millones de soles, o sea, adicional a que se está haciendo un plan para evacuar las aguas de la ciudad al río, adicional a ello se les da 40 millones de soles, y ahí sí necesitamos el soporte de los ciudadanos como de los medios de comunicación para poder fiscalizar estos 40 millones de soles que tienen que ser utilizados ahora, porque esa plata se ha dado en estos momentos para un peligro inminente que probablemente suceda en el mes de marzo. Entonces, se ha trasladado todo el equipo a Piura, han tenido la reunión el día viernes en la municipalidad de Piura junto con todos los actores, ya están trabajando el tema de descolmatación de ríos, ya están trabajando el tema de evacuación de aguas, pero ¿cuál va a ser la solución respecto a la evacuación de agua de la ciudad para que se vayan al río, ¿no? Porque lamentablemente las cuencas ciegas solamente se han identificado. ¿Cuántas cuencas ciegas hay en Piura, Carlita? El último informe de todo eran como 34 cuencas. 35 han subido ahora, y lamentablemente pues no existe un plan. Lo que quiere decir, y lo que yo le dije
lamentablemente, si llueve, no hay dónde evacuar. Por más 40 millones que le des al gobierno regional, ¿cómo sacamos el agua? ¿No? Tiene que haber definitivamente un sistema momentáneo. Y es lamentable que el gobierno lance 40 millones sin siquiera tener una planificación de cómo va a ser en caso de una evidente, de una fuerte lluvia en la ciudad de Piura. Y como ya lo decía Miki, si queremos y necesitamos que Piura deje de ser golpeado nuevamente y que se inunde nuevamente como lo hace todos los años en el mismo sitio, se empoza el agua en el mismo sitio, se vuelve a romper el dique en el mismo sitio, se vuelve a salir al río en el mismo sitio, y la dejadez de los gobiernos de todos los años es fatal. Necesitamos definitivamente que Keiko Fujimori, quien no siendo gobierno estuvo acá, preocupada, supervisando y ayudando, estuvo con 15 congresistas de la bancada, recuerdo, necesitamos que ella llegue al gobierno, porque no podemos implementar más allá de nuestras labores como congresista, como fiscalizador, como alerta. Más allá de eso no podemos ir. Entonces yo creo que acá la oportunidad de que Keiko llegue para Piura es importantísima, porque ella sí conoce, sabe lo que puede hacer en Piura para evacuar las aguas y poner fin a este problema que todos los años golpea a Piura. Algo que tenemos que tener mucha conciencia es que en la década de los 90 los recursos eran pequeñitos. Sin embargo, teniendo recursos muy pequeños, se hacían grandes obras, se hacía una gran intervención de parte del Estado. Entonces, sí, nos llena de rabia pensar que durante los últimos 25 años el Estado cuenta con presupuestos altísimos, pero que esos se ven poco traducidos a la realidad, a la atención de los ciudadanos. Respecto a la consulta del antivoto o de este odio que a veces se va generando propio de las campañas y también propio de las narrativas. Lo primero es que nosotros somos conscientes que esas narrativas que normalmente han sido construidas por la izquierda, poco a poco van revelando su verdadera naturaleza. Hoy por hoy creo que es bastante claro para todos cómo la justicia, por ejemplo, fue utilizada en los últimos años como un elemento de persecución política. Podemos observar cómo esa narrativa que se afana en decir de que Fuerza Popular ha sido gobierno es falsa. Nosotros, señores, hace 25 años que no estamos dentro de lo que se refiere el Poder Ejecutivo. Y es por eso que nosotros estamos reclamando hoy a la población una posibilidad de poder llegar a ser gobierno para poder demostrar que lo que se hizo en los 90 es lo que se puede hacer al día de hoy. Adicionalmente a este concepto también hemos aprendido muchísimo, ¿sí? Yo quisiera acá compartir con ustedes dos aprendizajes que son determinantes para nosotros para enfrentar esta campaña. La primera es que nosotros hemos iniciado ya varios meses atrás todo un ejército de personeros. A nosotros no nos vuelven a robar una elección. Y lo digo no solamente para Fuerza Popular, sino que lo digo para la democracia. Porque todo ciudadano tiene derecho a ver que la voluntad de la población sea la que finalmente se refleje en los resultados de los comicios electorales. Se está trabajando muy fuerte en este ejército de personeros guardianes de la democracia y que estamos seguros que va a permitir poder demostrar verdaderamente cuál es la verdadera voluntad de la población. Y lo otro es que nosotros ya hemos acusado de residuo de que las campañas de odio lo único que hacen son en realidad avivar a quienes quieren el caos. Acá en Fuerza Popular no van a encontrar ningún tipo de rebote, no van a encontrar ningún tipo de ganas de pelea, porque la pelea la están buscando quienes quieren al país en ruinas, quienes quieren el caos. Nosotros podemos haber tenido errores, equivocaciones como partido político, por supuesto que sí. Sin embargo, los años nos han permitido también crecer, madurar y entender que ante intenciones de pelea o de instaurar el odio, en realidad nosotros vamos a responder con propuestas concretas para la población y para poder atender las necesidades que ellos tienen. Sí. Clarísima. La franja electoral en realidad apareció para poder dar oportunidad a todos los partidos políticos de poderse darse a conocer y es un presupuesto en el cual evidentemente llama la atención
que se haya conocido que por lo menos en 2 casos en concreto, se haya utilizado el 100% de esos recursos para ser dirigidos o direccionados a intereses particulares. La franja no se debe eliminar, y lo digo así de claro, por una razón muy sencilla. Cuando tú enfrentas una situación y se te presenta un problema, tú no solucionas el problema eliminando simplemente. Yo escucho a algunos candidatos decir, una vez que han cometido el error, decir, no, entonces hay que eliminar la franja. No, o sea, cuando sean gobiernos, tampoco quiero escucharles de que si tienen un presupuesto respecto de temas hídricos, digan, no, entonces vamos a eliminar todo tema de infraestructura relativa al agua. Esa no es la salida. La salida es gestión, la salida es tener un equipo que verdaderamente pueda afrontar las situaciones de manera adecuada, eficiente y de manera correcta. Pero no creo que la población también tiene su posición porque el dinero del Estado, de todos los peruanos, y hay cuestionamiento por eso, incluso candidatos justamente había salido a mencionar que estaba en contra de eso. Sí, por supuesto, claro, está en contra cuando su propio equipo no ha sabido manejar de manera adecuada el presupuesto que se les ha otorgado para la franja. La franja tenemos que entender, es el derecho que tienen las personas para poder conocer a los distintos partidos políticos que se están presentando. Si es que una persona, un candidato se presenta y dice, mi equipo lo ha manejado mal, esa persona no está lista para gobernar. Si me dicen, oye, ¿saben qué? Ha pasado este problema con este presupuesto, ese partido no está en condiciones de asumir una responsabilidad tan grande como la presidencia de la República. Sí. Dentro del plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿qué acciones van a tomar en tema de la pesca ilegal? Sabemos que afecta mucho la economía de Piura. Lo que da más cólera es que son flotas extranjeras, ¿no? Sobre todo chinas, coreanas, que vienen a depredar nuestros recursos. Mano dura, orden. Cuando nosotros hablamos de orden, cuando nosotros hablamos de restaurar el concepto de autoridad dentro de nuestro país, nos estamos refiriendo de manera transversal a todas las actividades económicas, sociales y demás. Cuando nosotros vemos que se está produciendo este tipo de actividades y nos preguntamos y decimos, oye, ¿y dónde está el Estado? Es cuando nos damos cuenta que nuevamente brilla por su ausencia. El combate de la pesca ilegal parte por el hecho de decisión de autoridad y de presencia de parte del Estado. Si nosotros no tenemos de parte del Estado una presencia que asegure el cumplimiento o la salvaguarda de nuestros recursos, entonces simplemente el Estado no sirve para nada. Cuidado con confundir esas grandes flotas, esas flotas que vienen a aprovecharse de nuestros recursos de manera ilegítima y tratar de esconderse tras o aquellos que hacen su actividad de manera artesanal. A ellos, evidentemente, nosotros tenemos que darle nuestro apoyo, nuestro acompañamiento para que ellos puedan ir desarrollándose de la mejor forma posible. Sin embargo, para aquellas grandes embarcaciones, sobre todo que vienen del extranjero, mano dura, presencia no solo policial, militar. Nosotros hace buen tiempo estamos diciendo de que en todo el concepto de seguridad, y esto entiéndase, no solamente estamos hablando del raqueteo, no solamente estamos hablando de las extorsiones, sino también en el desarrollo de las actividades se necesita presencia del Estado. Y presencia del Estado significa, oigan, tengamos a nuestra policía, tengamos a nuestros militares que estén cerca de la población, no solamente brindando la seguridad, la tranquilidad, sino confundiéndose con parte de la población para poder sacar adelante a ellos con los mejores resultados. Si me permites, sí, una cosita adicional, mira, el control satelital, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que utilizar, porque quizás nosotros tenemos un litoral de 3.040 kilómetros, una biodiversidad de productos hidrobiológicos inmensa. Piura es una de las regiones más bendecidas con este tipo de productos. Y hemos visto lamentablemente que por el mal control, pero también dotar a la Marina de Guerra, que es la encargada del control de este espacio de las 200 millas, la posibilidad de tener las embarcaciones adecuadas. Acaba de llegar el buque, el VAP Paita, que ha sido construido en el CIMA, el segundo después del VAP Unión, ¿no? Podemos hacer las cosas. Ahí hay una demostración que el peruano puede hacer bien las cosas. Un barco maravilloso que ha llegado ahora a Paita. Entonces, lo que necesitamos es implementar a nuestra Marina y el control satelital
para que, es más, tienen que tener hasta helicópteros para poder llegar y poder sacar de nuestras 200 millas, como también promover lo que es la pesca de atún y el procesamiento de atún en nuestro país, porque lamentablemente por las trabas burocráticas y la falta de visión de nuestro país, toda la pesca del atún la procesan en Chile y Ecuador, y acá tienes las plantas paralizadas. O sea, aquí tenemos que tomar medidas drásticas, ¿no? Que el equipo del plan de gobierno lo ha estudiado muy bien y que se tiene que hacer con prontitud. Carlos, ¿y esa paralización a qué se debe? De la planta, de procesamiento de Porque lamentablemente no tiene las condiciones para ser eficiente que se procese acá. Allá los barcos les conviene procesar en Ecuador o en Chile, porque acá lamentablemente los costos que generan a través de la SUNAT y una serie de impuestos no nos ponen al mismo nivel de competencia, es decir, la cancha no está pareja. Y eso no podemos Sí. permitir. Cuando hablamos de competencia, hablamos muchas veces de poder aligerar el Estado. Después de los 90, terminó el gobierno de Fujimori bajo la excusa de lucha contra la corrupción. Lo que nos han traído a nosotros, a los peruanos, es autorización sobre autorización, proceso sobre proceso, procedimientos sobre procedimientos. Eso es algo que tenemos que desmantelar. ¿Por qué? Porque ni habiendo colocado todas esas trabas, todas esas autorizaciones, todos esos procedimientos, se han logrado resultados contra la corrupción. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es aligerar al Estado, lograr que el Estado sea muchísimo más eficiente, que permita que las autorizaciones, que la inversión sea atractiva en el Perú. No quiere decir que nos vayamos a relajar en el tema de los controles, pero sí ser bastante más inteligentes al momento de hacer una estrategia en la cual le digamos a los inversores, oye, vengan acá, las condiciones son adecuadas, por supuesto existen controles, pero no nos vamos a desgastar en una tramitología que no nos lleva absolutamente a nada. ¿Cómo reactivaría la economía del país sin ayudar a un gobierno? Y para el congresista Eduardo Castillo, que ha sido presidente de la Comisión de Agricultura, se le vio visitar puestos, también comentar un poco de la agricultura, que ha podido fiscalizar desde el Congreso, considerando que las empresas son chinas y que hoy en día están siendo transportadas por reuniones con el presidente. Las empresas que han ganado G2G. Antes de darle la posta a Eduardo, a ver, nosotros apostamos por un concepto de orden. Si nosotros ponemos orden en nuestro país, entonces todo empieza a fluir naturalmente. Si tú das seguridad y le dices al Estado y ordenas al Estado cuál es la función que tiene, entonces los demás componentes empiezan a aparecer. Esto es inversión, esto es emprendimiento, esto es trabajo, que son los elementos para poder desarrollar a un país. Tú dices, oye, si es que ustedes llegaran a la presidencia de la República, ¿cuál va a ser ese gran golpe que van a dar? Poner orden en el Estado para destrabar las obras. Necesitamos que las obras se hagan realidad. No necesitamos expedientes técnicos o perfiles que duerman el sueño de lo justo por una eternidad. Lo que nosotros necesitamos es ejecución. Y la ejecución tú la haces con decisión, con autoridad. Lo que nosotros hemos visto en los 25 últimos años es que nadie asume su responsabilidad. El gobierno central le echa la pelota al gobierno regional a los gobiernos locales. Eso, señores, se acabó. Con un gobierno de fuerza popular lo que ustedes van a encontrar es decisión, es orden dentro del Estado. Sí, primero para comentarte que cuando iniciamos los trabajos en la presidencia de la Comisión Agraria estaban estos grandes proyectos como Alto Piura, como Majesiguas en Arequipa, como Chavimochi, pero no estaba incluido, por ejemplo, Puechos, ¿no? Y Puechos es la base de alimento acá en Piura, tanto para el agro como para el consumo. Puechos alimenta hasta Curumuy, y Curumuy toma, Piura toma agua de la planta de Curumuy. Y logramos incluir con el señor ministro Manero a Puechos dentro de este paquete de grandes proyectos de irrigación. Entonces, y dentro del trabajo de fiscalización que nosotros hicimos, yo no sé si tú recuerdas el estrés hídrico, cuando no había agua en Puechos y la policía tenía que resguardar los 52 kilómetros del canal Daniel Escobar para que llegue la planta Curumuy
y lanzaba disparos porque los agricultores se acercaban y querían agua y necesitaban agua. Se perdieron más de 7.000 hectáreas durante esa sequía. Y el responsable directo, y a quien yo denuncié públicamente en los medios de comunicación a nivel nacional, y a quien hice a través de mi labor de fiscalización, que es lo que directamente me preguntas qué hiciste como fiscalizador en la Comisión Agraria, fue que pudimos traer al vicecontralor de manera inopinada al proyecto especial Chirapiura, quien es el encargado de administrar la represa de Puechos, este recurso hídrico, donde se evidenció una total falta de manejo en el tema del reparto, una mala medida del agua, una mala batimetría. Habían contratado una empresa que no era experta en estos temas y le pedí a Contraloría que denuncie penalmente a todos los funcionarios que hicieron este contrato con esta empresa que midió mal el agua y que engañó a los agricultores y que no les permitió prever el tema de la sembría para el tema también de consumo humano. Ojo que hicimos muchas gestiones ante el Ministerio de Vivienda porque era el Ministerio de Vivienda quien tenía en su poder el decir si había estrés o no, porque como ellos habían asegurado el consumo humano, no les importaba que el agro, y eso es lo que dice la ley, ¿no? Primero, el agua es para consumo humano. Y si estaba garantizado para el consumo humano, no podía declararse en emergencia. Esta declaratoria de emergencia nos hizo actuar de manera inmediata, hizo que Contraloría venga, hizo las denuncias penales, ahora están los señores denunciados, y bueno, a pesar de no haber tenido una fuerte cantidad de lluvias, Puechos no ha bajado de la cota 104 y ha permitido y ha asegurado las campañas agrícolas este año. Megaproyecto de irrigación Alto Piura, represa Puechos 2, hospital de alta complejidad en Piura, la modernización de aeropuertos de Piura y Talara, las Petares, son solamente algunas de las grandes obras que están identificadas dentro del plan de gobierno de Fuerza Popular y que con decisión, con autoridad, nosotros estamos convencidos que vamos a poder ejecutar ni bien se llegue a la presidencia de la República. Y con lo sucedido en pasadas, el tema de la minería ilegal, es importante conocer, por ejemplo, cuál es la propuesta que propone por crear organizaciones criminales con respecto a este tema. En el tema de la minería ilegal, creo que hemos tenido una clara percepción de lo que puede terminar sucediendo alrededor del país. Tú bien has precisado de que dentro de estas actividades se ha infiltrado criminales. Ojo, tenemos que entender y saber qué es el minero artesanal y otra cosa son estas bandas criminales que han infestado la actividad y que con ello están no solamente la población tenga riesgo en su vida, sino que además se ponen en riesgo las grandes inversiones en los minerales de nuestro país. Nuevamente, la respuesta ante eso es autoridad, es orden. Para nosotros es indispensable que en determinadas zonas del país se otorgue la dirección y la conducción a los militares. Ojo con esto, porque hasta ahora lo que en más de una oportunidad nosotros hemos podido observar es que sí, se dice a los militares, oigan militares, acompañen a la labor de la policía. De acuerdo a nuestra Constitución, un estado de emergencia puede dar el liderazgo momentáneo acotado a los militares, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Los militares diciendo, oigan, hay zonas en las cuales ustedes van a liderar. No es acompañar, ustedes van a liderar. Y bajo ese liderazgo necesitamos que ni bien logren recuperar la paz, la tranquilidad dentro de esa zona, se retorne al comando de la policía. El orden viene complementado con una serie de medidas. Necesitamos penales que funcionen en realidad, que no estén sobrepoblados, no porque estemos preocupados por las condiciones de los presos, sino porque esa sobrepoblación lo que genera es una dificultad enorme en el manejo y el control, y ya hay evidencias por todos lados que la actividad criminal se desarrolla o inicia desde los centros penitenciarios. Necesitamos construir por lo menos 4 penales de grandes dimensiones, necesitamos un penal para adolescentes específicamente, necesitamos que sí, que también los militares temporalmente tomen la administración de los centros penitenciarios. Y esto por una razón muy básica. Lastimosamente, si bien las organizaciones como el INPE, las instituciones como el INPE pueden tener elementos positivos, lastimosamente han sido infiltrados también por bandas criminales. Y entonces se necesita temporalmente darle la administración a los militares hasta poder
hacer una reorganización verdadera que nos permita hacer frente a esta lucha. Adicionalmente a eso, hay un concepto fundamental que en la década de los 90 nos funcionó para poder derrotar el terrorismo, y es esta asociación entre los militares, la policía con la población. En su momento, cuando estábamos en la peor de las situaciones dentro de nuestro país, nosotros veíamos cómo se aplicó la política del militar amigo, ¿sí? Del militar que se acercaba a la población y en la población ayudaba a que las personas pudieran ver de quién en realidad era el que estaba al lado del orden, al lado de la justicia. Veías a los militares involucrándose en la elaboración de carreteras, en la salud de las personas. La misma lógica necesitamos el día de hoy, que militares, policías vuelvan a acercarse a la población para que junto con ellos pueda hacerse frente al tema de la inseguridad. Sí, sí. Uno de los puntos en la conferencia de los partidos más tocados es el tema de la minería acá en Panamá. El tema se hace Río Blanco o el Algarrobo, donde ya hay una consulta popular que ha dejado en claro que la población de Campo Grande, de la Sierra Ciudadana, es netamente agrícola y donde está queriendo ingresar, no sé si de manera legal, con el Estado está queriendo hacer ingresar estos proyectos mineros. ¿Cuál es su posición? Cada uno de los proyectos necesita ser transparente, necesita ser comunicado hacia la comunidad, necesita involucrar a la comunidad como socio estratégico, aliado estratégico en su desarrollo. Cuando nosotros escuchamos y decimos, oye, o nos dicen, oigan, ¿saben que la comunidad está en contra de determinado proyecto? Habría que preguntarnos cuáles son las razones. Porque podría ser, primero, que no ha habido una socialización del proyecto de manera adecuada, o segundo, que se están incrustando narrativas que son alejadas a la realidad. Cada uno de los proyectos tiene que mostrar y tiene que evidenciar cuál es su plan hacia la comunidad, ¿no? Determinar cómo es que van a convertir a la comunidad como socios importantes dentro de estas operaciones. Nosotros somos conscientes que el Perú es un país en donde se privilegia y se debe seguir privilegiando el concepto agrario. Sí. ¿Por qué? Porque el concepto agrario genera muchísimos puestos de trabajo, porque el concepto agrario es lo que alimenta a nuestra población. Sin embargo, no podemos darle la espalda a la actividad minera, a la actividad extractiva. Tenemos que encontrar la fórmula para que esto coexista. El que te viene y que te dice, oye, agricultura sí, minería no, ya hemos escuchado ese discurso, y ese discurso ha sido mentira. Nosotros no venimos a mentirles, nosotros venimos a decirles, tenemos clarísimo cuál es nuestra prioridad. El agro es nuestra prioridad. Dar maquinaria, dar infraestructura, ayudar con asistencia técnica, generar la cautela del agua como el recurso más importante es evidentemente determinante. Pero no le podemos decir no a la minería, que es un recurso que permitiría al país desarrollar grandes obras en beneficio de quienes verdaderamente lo necesitan. En el plan de gobierno de Fuerza Popular, ¿han así contemplado la construcción de carreteras de asfalto a estas dos provincias olvidadas de Cochabamba? Gracias por la pregunta, porque es triste ver, y te lo digo, soy miembro de la Comisión de Transporte Portuario. Sacamos 2 veces presupuesto para esos 68 kilómetros de Canchaque a Huancabamba. Una por 124 millones en el gobierno de Ollantumala y que lamentablemente fue tocado por la corrupción. En ese caso, la empresa OAS hizo un pésimo trabajo para darle la transitabilidad que necesitaba para luego saltar a una carretera definitiva a través de provías nacionales. Vino una lluvia y se llevó todos los 87 primeros millones que se invirtieron. Luego, estando yo de secretaria, logramos 420 millones para una carretera definitiva. Imagínense, 420 millones, tocada por Vizcarra, el ministro de Transporte y Comunicaciones, y le dio estos 420 millones a Málaga, su socio, su compinche desde el gobierno de Moquegua. Imagínense ustedes, la carretera abandonada
hace 6 años. 6 años. Le dio el 20%, seguro habrán cobrado sus coimas, y la carretera sigue abandonada. Hemos tratado muchas veces de hacer el expediente de lo que es Condopas, Paimas, Ayabaca, y lamentablemente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Provías Nacionales, ha caído pues en las manos, imagínate, de este prófugo Silva, que su mérito era tener un brevete, ¿no? Como perfil, cuando deberías tener pues a los mejores técnicos ese ministerio. Ese es un reto para nosotros, especialmente como piuranos. Y mi compromiso con la posibilidad que el pueblo piurano me dé la confianza es una carretera que la tenemos que acabar. Keiko acaba de estar en Huancabamba y se ha ido hasta Carmen de la Frontera. El único desarrollo que se ha tenido en esa zona, que hoy hemos recordado la semana pasada, de electrificación gracias al ingeniero Fujimori. Todas las zonas de la serranía piurana, desde Morropón hasta Huancabamba y Ayabaca, fueron electrificadas por el ingeniero Fujimori. Miki Torres ha dado un dato muy interesante. El batallón de ingeniería, en la época del desastre del terrorismo que tenía, fue el gran acompañador al desarrollo de todas esas zonas rojas del sur y de acá también. Hicieron más de 1.580 kilómetros de carretera, tenían hasta unas plantas de asfalto. Esto se tiene que retomar y ver que esas obras abandonadas, ver cómo hoy el batallón de ingeniería, gracias a Reconstrucción con Cambio, gracias al apoyo de Miki en su momento, se le dotó también para poder comprar y modernizar todo el pool de maquinarias que hoy ya lo tiene. ¿Que se demore en comprar? Sí, pero ya lo tenemos. Desde el 2023, el batallón de ingeniería de nuestras Fuerzas Armadas del Ejército tiene un pool de maquinarias que tiene que estar al servicio y al desarrollo de esas zonas alejadas. Bien, seguidores de Reporteros 365, esas son las declaraciones del candidato Miki Torres, de la candidata Carla Scheffer y Eduardo Castillo por el Partido Fuerza Popular, que han hablado de sus principales propuestas, entre ellos han hablado de Piura, del hospital de alta complejidad que está dentro de sus planes presidenciales. Bien, nosotros vamos a ir informando de otro punto de la ciudad. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web.